al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Iniciamos impactopositivo.info y estamos felices, como siempre, con ganas de conectar con todos ustedes, nuestros seguidores en este espacio. Mari, ¿cómo estás? Sandra, aquí feliz de originar este programa en Bloom Ecoworking y compartir con todos ustedes esta energía tan maravillosa que nos regala este espacio. Así es, queremos agradecer a nuestro equipo de producción, a los que Vieco, que siempre están ahí pendientes de que esto salga bastante bien, así que un abrazo para ellos y a todos ustedes que están ahí conectados. De verdad, un gusto. Hoy tenemos un programa maravilloso, ¿sí o no? Sí, Buenos señora, invitados. hoy vamos a hablar con Pamela Gálvez de Espiritualidad y Conciencia. Y será la primera parte, porque vamos a hacer 2 programas con Pamela, vamos a aprovechar su presencia en Medellín. Ella vive en Manizales, con ese tema tan extraordinario, espiritualidad y conciencia. Y también nos acompaña Carlos Martínez. Carlos, hoy es el Día de los Internacionales. Sí, eso te iba a decir, estamos más internacionales. Hoy tenemos manizalita y chileno. Y chileno. Carlos es chileno, es coach de vida y tiene una historia bien interesante que vamos a conocer hoy. Así que quédense con nosotros este ratico porque vamos a disfrutar en Impacto Positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Iniciamos Impacto Positivo con esta invitada que queríamos traerla desde hace rato. Ella estuvo aquí ya hace más de un año, pero queríamos repetir con Pamela Gálvez. Ella es comunicadora espiritual. Me encantó ese nombre. Comunicadora espiritual, y vamos a hablar de espiritualidad y conciencia. Pamela, mil gracias por aceptar esta invitación. Vienes desde Manizales, entonces eso es mucho más importante y más relevante para nosotros y lo agradecemos muchísimo que hayas podido coordinar tu agenda para estar aquí y compartir con nosotros y con nuestros suscriptores. No, qué rico estar acá. Ya había estado, como tú dices, estuve con ustedes, estaban empezando este proyecto que me parece precioso y hacía días tenía ganas de venir otra vez, no había podido cuadrar la agenda, pero me alegra profundamente poder estar acá y acompañarlos. Qué bueno, en este proceso con tan este bello. tema tan rico que nos gusta tanto, y vamos a hablar de espiritualidad y conciencia, porque uno a veces tiende como a confundir la espiritualidad con la religiosidad. Sí. Y entonces uno, no, es que yo rezo mucho. Pero es que eso no es, en eso no va. ¿Qué es la espiritualidad realmente y cómo se marca esa diferencia con la religiosidad? Me encanta cómo empiezas como a nombrarlo porque indiscutiblemente hay muchas formas de llegar a la espiritualidad. Una de ellas podría llegar a ser la religiosidad. Sí. Puede ser. Pero no es la única, ni es para todo el mundo. Porque finalmente la espiritualidad es reconocerse como un ser o una esencia álmica, una esencia espiritual que viene a vivir en esta envoltura física, material, transitoria, con un inicio, un fin, pero nosotros en últimas nos vamos a acabar a nivel físico, pero somos energía y la energía se va a transformar, y esa esencia que todos llevamos dentro, eso que nos duele, el amor, yo creo que es una forma perfecta de describirla. ¿Quién ha visto el amor?
Nadie. ¿Quién sabe qué color es? ¿Cuál es su forma? No, es que mira, Sí. es que el amor mío es rojo, zapote, más azul, más... No, No sabemos, pero todos lo hemos sentido. Ajá, sí. La espiritualidad es eso, es la conexión que hay con esa esencia base para vivir, que es el amor, que nos permite conectarnos con la realidad que vivimos, con nosotros y con el entorno. Y no es ser hay gente que ora mucho pero vive tranquila. Hay gente que medita mucho pero no tiene calma, no tiene paz, no están en el aquí, en el ahora, viven por allá, en el futuro, estresados, etc. Y la espiritualidad lo que busca es encontrar técnicas que te lleven a encontrar tranquilidad, o la espiritualidad es precisamente para eso, para reconocer que yo soy un ser espiritual, que lo que me pasa alrededor solo son aprendizajes que requiero para transitar este camino, y que todo lo que yo puedo hacer a mi alrededor es para traer paz, tranquilidad y vivir este entorno. Y la paz es como el amor, como la espiritualidad, o sea, ¿cómo es, de qué color es, cómo es, pero uno la experimenta. Total, todos la conocemos, ¿no? Sí. Todos hemos sentido, estados de calma, estados de paz, estados de como de éxtasis, de tranquilidad, de conexión. Uno dice, wow, yo estuve... Todos nos conectamos con cosas diferentes, pero uno se dice, yo estuve en tal experiencia mística y me conecté. Yo me quedé viendo tal árbol y caminé, o hago, no sé, camino, y cuando camino hay algo dentro de mí que cambia, que conecta. Entonces, la paz es un estado donde, pese a lo difícil que esté tu entorno, tú por dentro puedes tener paz, puedes dormir, pese a lo que sea, pese a que hayan deudas, pese a que la vida material sea lo que es, pese a que no haya un empleo fijo, pese a que haya una enfermedad. Creo que todos hemos vivido una situación como esas en nuestros hogares, por cualquier razón, una pérdida, un ser que amamos que se va. Pese a todo eso, ¿cómo encuentras tu centro y tu paz nuevamente? Esa sensación de que, yo creo que una muy buena forma de escribirlo es esa, con la que empezamos, puedes dormir. Puede dormir, sí. Con tranquilidad, ¿no? Cuando tú puedes dormir, el alma está en paz. Cuando la gente no duerme es porque esa ansiedad, el miedo, la deuda no se los permite. Así que es poder tener la conciencia tranquila, poder dormir, poder estar en paz, poder disfrutar de cualquier espacio sin que eso que te genera la mente te gane, por lo menos. Sí, te lleve para otro lado. Entre nervios, ansiedad y todo eso, pues se pierde como el foco. Total. Entonces uno puede creer que tengo calma o que tengo, pero estoy realmente la ansiedad me está comiendo por dentro. Y mira que, por ejemplo, en la religiosidad pasa una cosa, no la vamos a satanizar ni decir que no es un camino. Claro que sí, es una forma de llegar a encontrar la espiritualidad, pero no es la única, eso también lo vamos a dejar claro. Digamos que las nuevas generaciones están mucho más desconectadas de esa manera, de esa forma, pues porque no fue lo que nos correspondió. Así que las iglesias, y hay más de 400 religiones en el mundo, o sea que decir que hay un solo Dios, una sola forma, es imposible. O sea, cada cultura genera su propia forma de creer, pero la religiosidad impone un día, o un día a la semana, ¿no? Para ir a encontrar calma. Y el resto de los días, ¿qué haces? Sí, de los 7, 1. Entonces nos quedan faltando 6. ¿Qué hacemos los 6? Entonces, ahí queda como incompleto, ¿no? Entonces es como la espiritualidad lo que te permite es entender que cada día vas a hacer un esfuerzo pequeño, pero suficiente para encontrar calma. Otra vez, aunque el entorno te diga lo contrario. Porque no es sencillo. Ni 5, pero todo es un proceso. Pamela, hablamos de la espiritualidad y la conciencia. ¿Cómo entra entonces la conciencia a jugar acá en ese complemento con la espiritualidad? Hay gente que dice, bueno, y que es espiritual porque viven cualquier práctica de estas, entonces la meditación. Pero están muy desarraigados de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es mi capacidad de conectar con una visión superior y como completa de la vida, del todo, ¿no? De lo que existe, de lo que hay, de lo que nos mueve en el universo. La conciencia es
y además yo en el tiempo que he trabajado en ella, yo siento que es como la inteligencia. Todos tenemos diferentes formas o desarrollos de la conciencia. Hay gente que tiene una conciencia corporal maravillosa, entonces es gente que le gusta hablar de comida consciente, del ejercicio, todo sin excederse, porque todo en extremo en últimas termina siendo dañino, porque ya si te hace daño y se vuelve una necesidad, se vuelve casi que una obsesión, ya no genera paz, perjudicial. Entonces ya no es bueno. Pero hay gente que tiene conciencia emocional, hay gente que tiene una elevada conciencia de conexión con el otro, de comprender a los demás, hay gente que tiene conciencia animal, y eso nos permite entender que entre la espiritualidad y la conciencia o la apertura de conciencia es donde vamos encontrando las formas que a cada uno le sirven para encontrar mi paz, porque yo no te puedo imponer la tuya. La tuya puede ser absolutamente diferente a la mía. Claro. Hay gente que es acelerada y pues seguramente meditar 3 horas no es lo suyo. No es lo suyo. Unos hablamos mucho y quizá hacer un encuentro de silencio, por, no sea por un fin de semana. Que yo no estoy tan contenta. Para empezar bien el día, impacto positivo. Pamela, continuamos con nuestro tema de espiritualidad y conciencia, tiene impacto positivo. ¿Y cómo hacemos? Porque es que hay estos caminos que veíamos pues antes de salir al corte, un fin de semana sin hablar. Son experiencias, y lo veíamos en Comer, Amar, Rezar, que se fue para un ashram en la India y llevaba meses sin hablar un señor allá y en el ayuno de palabras esas cosas son pues muy extremas. Sí, y no son para todo el mundo, y no todo el mundo las necesita. Yo siento que hay una cosa que me parece muy importante, es entender que la espiritualidad es una práctica para todos, independientemente de que tu vida sea agitada, de que tu vida sea zen, de que tu vida no sea así, de que te encante la moda o de que te encante lo que sea. Es que si yo digo que la esencia es espiritual, ¿cierto? Que lo que yo soy inicialmente es espiritual, entonces no hay nada que me impida serlo, pero hay formas de llegar a ella. Entonces quizá para una persona, con lo que hablamos, que nos gusta hablar, esa no es la manera. Y bueno, y yo voy al retiro y dejo de hablar 7 días, hago un esfuerzo infinito y lo logro. Listo, la pasé. Pero ¿eso cambiará realmente tu vida? ¿O te cambia una semana cuando tú te alejas de todo el mundo? Porque la prueba es cómo sigo entrando en ese estado de calma cuando los niños están llorando, gritando, no quieren hacer tareas, perdieron el año, cuando estamos mal en la pareja, cuando tenemos 1000 situaciones que resolver todos los días. Todos los días. Porque esa es la vida. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, prueba 5. Y la complejidad de las pruebas también van aumentando con la vida, con los años, con el tipo de vida que cada uno lleva. Entonces, esas pruebas pueden ayudar a enriquecer la espiritualidad. Totalmente. Los grandes sabios que hemos tenido en la historia lo que dicen es, tristemente, en la saturación del sufrimiento te encuentras. Porque claro, cuando tú estás muy bien, todo te está funcionando, todas las áreas de tu vida están geniales, estás bien, ¿cómo estás? Estoy bien, todo trabajo, estoy enamorada, todo súper bien, estoy en la mejor época de mi vida. ¿Qué necesidad tienes de ir a buscar algo? Estás bien, ¿cierto? Y pocas veces en ese estado nos acordamos de que necesitamos calma. Pero cuando tenemos saturación de dolor, de sufrimiento, aunque el sufrimiento es una lección, pero en últimas llega, cuando te duele la vida, cuando te duele tu mamá, cuando te duele tu familia, cuando te duele el no tener, el perder un apartamento, una casa, un carro, la vida, todo lo que implica una separación que es tan fuerte, ahí hay saturación de dolor. Ahí vas a buscar algo. Ahí vas a decir, auxilio, que aparezca algo. Si es que existe, que aparezca. Pero que me ayude. Entonces, ahí tú te buscas. Y solo cuando te buscas y te das el permiso de entrar hacia adentro, valga la redundancia,
encuentras que dentro de ti está la sabiduría para poder pasar eso. Pero no solo es eso, es que la espiritualidad te permite conectarte con energías superiores disponibles para ayudarte a sobrellevar lo que sea que se interponga en tu camino, o lo que, más que se interponga, la prueba que te corresponda vivir. Pamela, dentro de todos esos caminos, ¿cuáles caminos a la espiritualidad podemos encontrar que podemos decir, bueno, el silencio no es lo mío? Sí, no, pues que no. Pero puede ser yoga o puede ser una meditación consciente, pues uno mirando árboles, contemplando la naturaleza, un baño de bosque. ¿Cuáles son todos esos caminos? Exactamente, que podemos recurrir como una herramienta para alimentar nuestro espíritu. Yo creo que vivimos en una época muy afortunada y que todo esto, este tipo de programas, la tecnología, etc., nos ha permitido aperturarnos a un montón de técnicas que existen para eso, como tú las dices. Entonces, no, pues es que yo soy súper racional, yo no me entiendo con nada así, que sea pues así, vestirme de blanco, irme para el lago, me cuesta el bosque. Hay gente que no conecta con eso, pero una persona que no conecta con eso sí puede conectar con la danza, sí puede conectar con hacer afirmaciones positivas, sí puede conectar con... Hay innumerables técnicas hoy en día, como enneagramas, que es una de las que más se está moviendo y es buena porque es numérica. Entonces digamos que la gente que es muy racional, hasta les gusta porque además se encuentran rápidamente. No es una búsqueda lenta, interna. Los ángeles, para quien crea en ellos, para quien conecte con ellos, también creo que es una herramienta muy poderosa. Los códigos sagrados, que son formas también numéricas y repeticiones numéricas que nos permiten entrar en conexión para pedir y para manifestar algo. La manifestación, en última, que son leyes, pero que se han buscado técnicas para atraer, para manifestar. ¿Cómo es la manifestación? ¿Cómo funciona? La manifestación es una ley universal, así como la ley de la gravedad. O sea, es una ley, existe y hace parte de nosotros, y de lo que nos invita y lo que nos dice es: tú tienes la capacidad y la energía para manifestar tu vida. O sea, para manifestar lo que tú creas o te sientas capaz de percibir. La realidad es subjetiva. Tu realidad depende de tu vivencia. Mi realidad depende de mis vivencias. Todas son distintas. La realidad de todo el mundo es distinta. Y si nosotros vamos para India y decimos, pero esta chacha viene muy raro, y ellas, ¿por qué vienen así? Esa es la realidad. ¿Y por qué permiten? Y esa es la realidad de ellos. Y no tienen rollo. O sea, pues si en eso crecí, en eso vivo, y es lo que viví desde siempre. Como si nos viera a nosotros un hindú, nos diría, pero esto es bien raro. Son raros. Es igual, pero la realidad nuestra. Así es. Entonces, hay tantas realidades y formas como número de personas somos. Pero en la medida en que yo sea capaz de creerlo, de diseñarlo, de ponerlo en la mente, soy capaz de crearlo en la realidad. Pero primero tengo que pasar por acá, porque si yo acá no soy capaz de crear una cifra de $5,000, $20,000, $1,000 millones, wow, ¿qué es eso? No soy capaz, ni siquiera sé a cuánto corresponde, ni siquiera sé qué podría hacer con eso, qué me compraría con eso, ni siquiera sé cuánto es, por ejemplo. Hasta que tú no lo creas, tu pensamiento y tu manifestación energética y creativa no será capaz de hacer la realidad, porque como si por acá nunca se ha filtrado. Entonces, en la medida en que tú eres capaz, ese es un ejemplo monetario porque es fácil de darlo, pero eso en todo en la vida, en diseñar una vida más sana, en tener relaciones más bonitas, en dejar de ser tan celosos, posesivos, conectados con el otro, esa dependencia emocional con la que fuimos educados, esa forma única de esposo, esposa, pues, y si no es así, entonces yo estoy frustrado, entonces yo es que algo hice mal. Todas se casaron en mi casa y yo tengo 30 y no, entonces eso, no, el problema soy yo. Quizás esa no es tu experiencia. Quizás no viniste aquí a trabajar en pareja. Pero la sociedad también empieza
es que ya está quedada. Ya, no, ya. Usted A quedó. presionarte. Y esa presión social, pues es la que también lo enloquece a uno. Esa es la que hace el efecto, Sí. o esa es la que quiere hacer el efecto, ¿no? Ajá. Y es contra esa que yo tengo que trabajar y decir, venga, no. Esa es la realidad que conocen, pero esa es la realidad que yo voy a conocer de pronto. Pero quizás si conozco otras realidades y disfruto de la soledad, de la vida, de la gente, de viajar, de todo el potencial que tiene estar soltero, atraes esto más fácil, atraes una pareja más fácil, que cuando te resistes a que es que la única forma de vivir en este plano es con otra persona. Así es. Entonces manifestar es una capacidad que todos traemos, es energética, almática, cuántica y sensorial, que solo se puede crear en la medida en que yo me conecto con la ley de la creación y creo que soy un co-creador con el universo, entendido como cada uno lo pueda entender o lo quiera entender. No quiere entender. Pamela, mil gracias. Llegamos desafortunadamente al final de este programa, pero tenemos la suerte y la fortuna de tenerte en el próximo programa. Me alegra mucho, y me alegra mucho poder estar acá, compartir con ustedes, verlos crecer y que hagan una misión tan bella, que es compartir todo este proceso. Pamela, tus redes sociales. A mí me encuentran como Pamela Gálvez Ángeles en todas las redes, en Instagram, Facebook, creo que más que todo esas son las que están, pero Pamela Gálvez Ángeles, ahí me encuentran y a eso me dedico, a acompañar procesos de vida y de conciencia. Mil gracias, Pamela. Con mucho amor. Feliz de tenerte acá. Ay, gracias. Igualmente. Continuamos con Sandra y un nuevo invitado. Ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Y seguimos en impactopositivo.info. En este momento vamos a saludar a Carlos Martínez. Carlos es coach de vida y es una persona que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en la empresa. Él es técnico en administración de empresas y pues muy enfocado en toda esta parte comercial, y ya vamos a descubrir su historia de vida y cómo llegó a todo esto del coach. Así que le damos la bienvenida del coaching. Le damos la bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, Sandra, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en este espacio y un honor para mí acompañar. Bueno, como se han dado cuenta, Carlos tiene un acento así muy particular. Él es chileno y está por estos días en la ciudad de Medellín, así que le agradecemos por aceptar la invitación a este espacio y sobre todo por venir a contarnos su historia de vida. Y como les decía hace un momento, Carlos, un empresario, una persona dedicada al tema laboral fuerte, a la parte comercial, a hacer dinero, porque quizá en nuestras culturas, en América, en general, en el mundo, parece que tener dinero es una cosa muy importante y finalmente nos esforzamos mucho por ir en esa ruta y en ese camino, y esto le ha traído a Carlos muchas enseñanzas. Entonces, ¿qué tal si empezamos por ahí? ¿Cómo ha sido ese camino y cómo llegaste a ejercer como coach? Bueno, sí, es una historia larga, pero claro, uno dominado por el ego, ¿no es cierto?, por este personaje que uno va creando, que va creando también la sociedad de la persona exitosa, ¿cierto? Pero siempre escondiendo la esencia, ¿no es cierto? Y eso al final del día pasa la cuenta. Yo viví mucho tiempo, obviamente, con un estrés crónico que se empezó a manifestar de distintas formas. El cuerpo, que no habla, siempre encuentra la manera, ¿verdad?, de enviarte su mensaje. Entonces yo primero partí con una alopecia, empezó a caída de pelo, y después con distintos dolores como lumbago, que tenían que ver justamente con que mi cuerpo de alguna forma me estaba representando, ¿no es cierto?, esta molestia por una vida indudablemente
muy trabajólica, siempre conectado, en vacaciones también, o sea, sin realmente uno protegerse. Okay. Y eso finalmente se acumuló en el tiempo. El estrés crónico, ¿no es cierto?, es algo muy peligroso, y lo que ocasionó finalmente fuera que se produjo una hemorragia en el cerebro, en los dos hemisferios, y tuvo que ser operado de urgencia. Y ese fue como el punto de inflexión, ahí ¿cierto? estuvo. Porque siempre en la vida parece que hay algo que se vuelve determinante, que nos invita a pensar, algo está pasando, y yo creo que quizá en lo que describes, cuando empiezas a tener las pérdidas de cabello, cuando empiezas el lumbago, el cuerpo te va hablando pero no estás muy conectado, y entonces dices, pues tomemos una pastilla y sigamos avanzando, sigamos adelante, pero no vamos como a la raíz de lo que realmente pasa. Entonces, finalmente, es ese derrame cerebral, esa enfermedad que vino a tu vida a invitarte y a decirte, hey Carlos, algo está pasando y hay que poner atención. Total. ¿Cierto? ¿Cómo fue ese momento, ese punto de inflexión que estamos hablando? Porque claro, yo me imagino, y quiero que, ya me lo has contado además antes de salir al aire, pero esas personas que están aquí quieren conocer esa historia. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, claro, uno en verdad no se cuida. En verdad piensa que somos seres eternos, que siempre vamos a vivir, e indudablemente que eso hace que tú vayas corriendo los límites de tus propias capacidades, sin darte cuenta. Y obviamente que secuestrado, indudablemente, ¿no es cierto?, por este ego, ¿verdad?, que te dice avanza, 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 avanza. E indudablemente que eso tiene costos que uno no asimila inicialmente. Y claro, al final del día, cuando lo que pasó, y después me detectan un aneurisma, entonces eso fue para mí terrible. Y dije yo, bueno, ¿por qué me pasó esto? Y empezaron las preguntas. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué quedé bien, gracias a Dios, pero ¿para qué me pasó esto? Hay algo ahí. Empecé entonces a investigar un poco, y esto fue en marzo del 2021, y yo en noviembre comencé un máster en coaching consciente, que fue entonces lo que realmente me convirtió primero me transformó como coach, como persona, y posteriormente hoy día lo que hago es ayudar. El propósito de vida, mi Ikigai, como yo te contaba antes, tiene que ver con el despertar de conciencia. Claro. Yo ando por la vida tratando de que las personas despierten la conciencia, porque la conciencia es esa sabiduría interna, eso que se conecta con nuestra esencia y que sabe lo que es mejor para nosotros, pero está secuestrada por el ego, claro, por el subconsciente. Entonces, es ahí donde tenemos que liberar. ¿Para qué? Para que entonces podamos tener la dicha y no entonces hipotecar la felicidad en cosas externas, cuando todo está dentro. No, ok, Carlos. De hecho, también es curioso porque lo hablábamos y me decías que incluso puede ser que te desconozcas en esta etapa de tu vida, que incluso abrazas con más alegría, que vives diferente, porque en aquella época, cuando eras el que dirigía la parte comercial, el que era tan productivo en las ventas, incluso cuando llegaste después de esa cirugía tan compleja que se te hizo, te ofrecieron un ascenso y ya estás listo otra vez para que vayamos a la guerra y sigamos teniendo resultados muy positivos para la empresa. Te encontraste como que ¿es en serio que quiero vivir así? Porque tú, lo hablamos también, desde una manera tan racional de vivir la vida, quizá no se conecta uno con temas espirituales de una manera tan fácil, ¿cierto? Absolutamente, o sea, yo era la persona más alejada de la espiritualidad, total, o sea, nada para mí. Entonces, de repente está este conflicto interno, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Y más encima me promueven, me dicen, mira, ahora tenemos nuevas responsabilidades. Entonces ahí sale este ego, ¿no es cierto?, que llevamos dentro y uy, ya, aquí estamos listos para la pelea. Y por otro lado esta conciencia naciente que te dice, cuidado, mira lo que pasó, te mandamos aviso. Entonces ahí se produce una lucha interna que finalmente hace que yo tome la mejor decisión de mi vida, que es liberarme de mi ego. Entonces yo voy a trabajar ahora en mi bienestar. Y ahí entonces entro con un plan de autocuidado, ¿no es cierto?, muy riguroso respecto a mí, y entonces empiezo a vivir todo un proceso interno que tiene que ver con la espiritualidad, como tú bien decías, con este volver a primero conocerme. Claro. Yo no me conocía, o sea, yo no podía estar solo. O sea, bien, yo estaba solo y dice, no, pero
Claro, porque yo no estaba conmigo. Entonces, aprender a conocerme. Estuve en Viña hace como 3 semanas atrás, 3 días solo, en soledad total. Eso fue maravilloso. Aprender a convivir en silencio. Se lo recomiendo a todos. Fascinante, me gusta esa invitación que estás haciendo hoy, Carlos, a todos nuestros seguidores y a mí particularmente, a Maritza, que es mi compañera en este espacio. Vamos a hacer una pausa muy breve y seguimos hablando con Carlos Martínez acerca de su historia de vida y cómo despertar la conciencia. Ya volvemos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Aprovechamos la presencia de Carlos Martínez, un chileno que está contento en Colombia, que ha venido por estos días y pues dijimos qué rico tenerlo acá porque es una persona que a través de su historia de vida también yo creo que viene a inspirarnos. Hablábamos en la primera parte de Carlos acerca de cómo ha sido ese trabajo tuyo, ese conectar con la esencia, con el ser. Decías que te fuiste a un retiro de 3 días de silencio y quizá a alguna persona que nos ve o nos escucha dice, pero ¿cómo voy a estar de 3 días sin hablar, sin conectar con alguien? Y es porque estamos muy desconectados de nosotros mismos, entonces es impensable, ¿cierto? Como incluso me voy a ir a comer y si no voy con alguien, entonces como que no, mejor no voy a ningún sitio. Y también de ese tipo de prácticas sería interesante hacerlas. Cualquier día pues me voy al cine yo sola, ¿y por qué no? O voy a un curso de estos de Enneagrama, ¿por qué no? También uno solo. En fin, encontrar como el encontrarse consigo mismo, es lo que buscamos. Sí, sí, fíjate que tú lo dices muy bien, Sandra, pues ya nosotros estamos muy desconectados. En los procesos de coach llegan muchas personas y yo les pregunto, ¿quién es la persona más importante en sus vidas? 99,9% de las personas, mi esposa, mi hijo, mi madre, mi hermano, todos menos uno. Menos ellos, así todos es. Menos uno. Entonces ahí cuando te dice, pero ¿por qué tú no es importante? Y además, todos responsables del bienestar de los demás. Una tremenda carga. Cuando cada uno tiene, obviamente, su propio destino. Entonces, esto es lo que a mí realmente me motivó. Por supuesto, el proceso, primero yo me tuve que transformar, ¿verdad? Volver a reconocerme, porque yo no estaba muy lejos de esta espiritualidad. Claro, era una persona cristiana, viviendo en la fe, pero vacío por dentro. Vacío por dentro. Yo no podía estar solo, porque yo estaba solo y estaba vacío, veía sombra. ¿Te das cuenta? Dice, cuando uno se conecta, cuando empieza a conectarse con esta esencia, cuando empiezas a trabajar tus valores, ahí te das cuenta que hay un despertar. Y te das cuenta que todo cambia, porque nos hemos creado nosotros mismos una vida, ¿no es cierto? Vamos viendo la vida a través de ¿qué? De nuestra propia mirada. Y nosotros estamos capturados por el subconsciente, que el 99% siempre es negativo. Todo lo que es, y eso nos afecta. Entonces, indudablemente que hoy día el tema de la salud mental, que es un tema que a mí me entusiasma mucho, poder ayudar, dar un poco de luz a las personas que probablemente estén pasando por momentos difíciles, pero la dificultad justamente es aquello que nos mueve, es el gatillo. La dificultad es el gatillo, el dolor es el gatillo. ¿Para qué? Para renacernos y volver a nuestra esencia. Lo que pasa es que, claro, es curioso, no queremos sufrir, ¿cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones que duelen, que nos están cuestionando, que nos están invitando a hacer un cambio, puede ser a nivel físico, como te pasó de pronto a ti, la enfermedad surge, aparece en forma de dolor, de algo más complejo. Ahí parece que hay ciertos avisos. Luego nuestras relaciones con el otro, también cuando tenemos relaciones difíciles, traumáticas, la vida, yo creo que debe ser fácil, ¿cierto? La idea es una vida es contracorriente, vamos a facilitarnos un poco la vida. Entonces, ¿qué decirles a esas personas que nos están viendo que de pronto tienen momentos retadores, momentos complejos, que bendigan ese momento, que aprendan a buscar ahí a ver cuál es el camino para salir? Exactamente, Fernanda, tú lo dijiste muy bien. Efectivamente, de pronto estar en la sombra es cuando más transformación hay. Cuando yo estoy ahí, el tema es que nosotros lo que hacemos es resistirnos a eso. Y en la resistencia, indudablemente está lo que dices tú, ¿cierto? El sufrimiento. Pero cuando y por eso acá, a través de Borja, conocí a ese gran filósofo que era Aldo Smelly, sí, ¿verdad? Y a través de la colombiano, colombiano, y esa aceptología, ¿cierto? El aceptarte,
el dejar de luchar contra el sufrimiento, aceptar las cosas, es algo complejo. Pero el sufrimiento, me digo, es una invitación a la transformación. Es decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo hacer yo algo distinto? Busco personas que a lo mejor han salido de esto y entonces ayudo. Levanto la mano. Me hago cargo de mí mismo, porque eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Y estás tocando algo bien interesante, es el tema de la aceptología, que muchas veces lo confundimos con, creemos que aceptar algo es que nos gusta y que como que estamos de acuerdo, y no necesariamente. Puede ser que se esté viviendo una situación que para nada nos gusta, que incluso nos incomoda, pero es aprender a aceptarla. ¿Y qué es aceptar? Pues entender que esa persona tiene otra mirada, tiene otra forma de ver el mundo, y si nos volvemos un poco más empáticos con el otro, entendemos que esa es su forma de ser, de mirar el mundo, de ser así, aunque yo no comparto ese momento o esa forma de pensar, pues también lo acepto, y incluso si tengo que dejar ir un poco a esa persona que no piensa como yo, que no nos encontramos en ciertos momentos, pues también se vale, pero sobre todo es entender lo que es aceptar, que nos cuesta tanto. Sí, fíjate que lo que dices tú es muy cierto, y aquí hay una reflexión, porque las personas confunden la aceptación con la resignación. Sí, y eso es totalmente distinto, porque yo primero me acepto, y la aceptación es el principio de la transformación. Ahí yo me transformo y cambio, yo co-creo mi nueva realidad, a partir de qué es lo que soy, ¿verdad? Y claro, uno viene con una genética, ¿verdad? Yo soy así, soy alto, bajo, rubio, ¿verdad? Pero después yo puedo cambiar y modificar todas mis células. ¿A través de qué? A través de los pensamientos. Y ahí es la maravilla. Y me gustaría, Carlos, que entonces nos dijeras acá a todos, a nuestros seguidores que están ahí, esa diferencia. Entonces, ¿cómo entender cuando estoy aceptando algo? Que de pronto yo les di una ruta hace un poquito antes de hacer esta pregunta. Y cuando estoy resignado frente a algo, ¿cierto? Porque la resignación tiene que ver con el malestar, ¿cierto? Como que acepto las cosas, pero de mala manera. Claro, ¿cierto? Claro. Entonces hagamos esa diferenciación para que la gente lo entienda bien. ¿Cuándo nos resignamos y cuándo estamos aceptando? Claro, mira, bueno, indudablemente la resignación tiene que ver con que, bueno, yo es lo que me tocó, tengo que vivir en el sufrimiento, no hay nada más que hacer, y eso hace que las personas vivan permanentemente enfermas ¿de qué? Del negativismo. Y el malestar. Absolutamente, vamos por la vida resignados, pero enfermos de la negatividad. Okay. En cambio, cuando yo cambio el enfoque y digo, bueno, me está pasando esto porque me está pasando, que tengo que aprender yo de esto. Y ahí es el principio de la salida. ¿Por qué yo estoy en un trabajo y tengo un mal jefe? ¿Por qué estoy en una mala relación? ¿Por qué? Entonces cuando yo me resisto, cuando digo, no, yo tengo que aprender algo ahí, que está haciendo espejo. ¿Qué tiene que ver esto que me está pasando conmigo? Porque en el fondo todo es espejo, o sea, yo me reflejo en las cosas que están, en las personas. Entonces cuando yo veo eso, digo, uy, ¿qué está pasando? Pero es un proceso, y en esta vida hay que respetar todos los procesos. Cada uno está en su propio proceso y no hay que intervenir tampoco en los demás. Claro. Hay que estar acá, estoy presente, cuando estés lista yo estaré ahí para ayudarte. Claro, eso es un trabajo y un camino muy personal, lo has dicho, es un trabajo de autoconocernos y de finalmente rendirnos en determinado momento y decir, bueno, sí, hacerse esta pregunta que dices que me falta por aprender y de verdad quererlo hacer. Carlos, se nos acaba el tiempo, pero la verdad para mí ha sido un gusto tenerte hoy en este espacio de impacto positivo. Me gustaría que nos dejaras un mensaje final para las personas que nos ven. Han estado apareciendo las redes sociales tuyas, pero igual si las quieres compartir, bienvenidas. Gracias. Sí, mira, hoy día somos 8.000 personas, 8.000 millones de personas en el mundo. Hay más de 980 millones de personas que están hoy día con algún tipo de enfermedad mental. O sea, 1 de cada 8 personas en este planeta sufrimos alguna enfermedad mental. Y eso está invisibilizado hoy día. Entonces, el llamado acá es primero a las personas para que despierten su conciencia, pero también para los empresarios, para la jefatura, para los directivos, para que entiendan y visibilicen mejor a las personas, porque hoy día el 54% de estas 980 millones de personas son mujeres. ¿Te fijas? Y no estamos haciendo muy poco por ello. Entonces, un poco más de conciencia, un poco más de empatía, ¿para qué? Para darle más herramientas a las personas que ya están con crisis, coexistiendo con este estrés crónico permanente. Así que eso por un lado a todos los directivos. Yo fui durante mucho tiempo también y estuve secuestrado en eso. Y por un lado a las personas decirle que todo es para mejor. Todo es para mejor. Todo lo que nos pasa
tiene un propósito en la vida. Así que solamente buscar la luz que está ahí siempre entre nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, Carlos, por acompañarnos hoy en Impacto Positivo. Siempre bienvenido. Cuando visites este país, por favor, ponte en contacto y así tenemos el gusto de hacer parte de estos espacios con personas así como tú. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos con Mari para despedir nuestro programa de hoy. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Y llegamos al final de Impacto Positivo, este programa que hoy estuvo cargado de buena energía. Así es, me encantó el programa de hoy, nuestros invitados maravillosos con quienes tuvimos la oportunidad de hablar de temas de espiritualidad, de conciencia, de conectar con la vida. Exactamente, muy rico. Gracias a Carlos Martínez porque nos contó una historia de vida que nos conecta, yo creo que con el día a día de muchas personas. A veces estamos tan interesados en hacer dinero, de trabajar por objetivos y nos olvidamos de nosotros, nos vamos dejando un poco aparte, al margen, enfermamos y parece que esas situaciones que detonan momentos complejos son los que nos invitan a hacer un punto de inflexión en la vida para mejorar. Ahí lo vivimos y lo disfrutamos en la conversación con él. Muchísimo, y agradecerle también a Pamela Gálvez por ese tema de espiritualidad y conciencia con el que nos dimos como un panorama muy distinto de lo que es la espiritualidad, cómo se complementa, cómo necesitamos que la conciencia intervenga y cómo podemos encontrar muchas formas de llegar a la espiritualidad que se acomoden con nosotros. Que, como ella decía, hoy la tecnología nos permite encontrar 1000 técnicas que pueden vibrar con nosotros y en las que podemos meditar, hacer yoga, podemos hacer muchas cosas para tener un espíritu rico. Así es, esto es impactopositivo.info. Gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes también por estar ahí acompañándonos siempre en estas citas tan puntuales y gracias también a Bloom Ecoworking. Sí, señora, y aquí recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal, ahí tienen la campanita y van a tener las notificaciones siempre para estar al día con todos nuestros temas. Nos vamos, Mari. Nos fuimos. Gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en una nueva ocasión. Un abrazo para todos. Impacto Positivo, para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día.